El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos repite 3 veces: casa de David, linaje de David, José, hijo de David. Lo cual quiere decir que David es importante en la palabra de Dios hoy. Y otras 3 veces se repite la palabra Emmanuel en el libro de Isaías, la carta a los Romanos y el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar. Estas son como las 2 ideas principales que la palabra de Dios quiere hoy que reflexionemos. En primer lugar, David. ¿Alguien sabe quién es David? ¿Quién era David? David era ¿se acuerdan de aquel famoso pastorcito que se enfrentó a Goliat y con una piedra, una honda, le golpeó la cabeza, lo venció, vencieron a los filisteos y se convierte en rey? Fíjense bien, David es muy importante en la historia del pueblo de Israel porque es aquel que logra unificar las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 diferentes grupos que muchas veces estaban divididos e incluso enfrentados entre ellos, lo cual hacía ser un pueblo débil, vulnerable frente a los peligros de sus vecinos extranjeros que constantemente los invadían, los tomaban como esclavos. David es el que logra unificar a todos y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa de todo el pueblo de Israel. Y a él es que Dios hace una promesa: de tu descendencia, de uno de tus hijos, voy a establecer un rey cuyo reinado no tendrá fin. Esto es bien importante. ¿Qué sucede en la primera lectura? Libro del profeta Isaías, capítulo 7. Estamos más o menos 700 años antes de Cristo. El pueblo de Israel ya se había dividido nuevamente a la muerte de David. Estaba el reino del sur Israel, del norte, Israel, al sur estaba Judea. Israel se une con Siria y quiere destruir al reino del sur, Judea. El rey Ahaz está asustado y Dios le envía a Isaías y le hace esta profecía: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Por ahí quien se anime a tener otro hijo le ponen Emmanuel, es un nombre bellísimo. A veces le quieren poner nombres en inglés y se apellidan Ramírez o Hernández. No, hombre, póngales nombres cristianos en español. Regreso. Aquí la segunda idea importante: Emmanuel. Emmanuel es
Dios con nosotros. Fíjense, a veces hay gente que dice, todas las religiones son iguales, total, todas nos llevan a Dios. Y eso no habla más que de la ignorancia de quien lo dice. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental entre nuestra fe cristiana y las demás religiones. ¿Cuál es la diferencia? Todas las religiones son un esfuerzo del hombre para encontrarse con Dios. Todas las religiones buscan unirnos con Dios, excepto la nuestra. Nuestra fe cristiana no es el hombre que busca a Dios, es Dios que nos busca a nosotros, que viene a nuestro encuentro. Es Dios que se hace hombre, que asume nuestra carne, que se hace uno de nosotros para salvarnos. Esta es la diferencia fundamental entre todas las religiones y nuestra fe cristiana. Creemos en el Dios, pero no el Dios lejano que habita en los cielos, sino en el Dios que habita en medio de nosotros, que puso su casa, su morada entre nosotros. Y es lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio de San Mateo. Cumpliéndose la promesa hecha a David, Jesús nace y tiene como padre adoptivo a José, hijo de David, en el cual se van a cumplir las promesas de Dios. ¿Qué sucede? María estaba desposada con José. En tiempos de Jesús, aquellos que se comprometían legalmente ya estaban prácticamente casados, pero no podían tener relaciones, intimidad. No ya como ahora, ¿no? Ya hasta les prestan a sus hijas a los novios para que se las lleven de vacaciones. Le dan permiso que el novio se quede ahí en la casa. Y papás, ya para qué les digo, ni modo que se pongan a rezar el rosario, todos soquetes. Ay, padres, que son otros tiempos. No, hijos, otros tiempos ni más. Ni más. El que se respeta ahora y se respeta para siempre. Y luego están preguntando, ay, no sé por qué mi hija salió re loca. Pues cómo no, si desde señorita, jovencita, 13, 14 años le permitía llevar una vida de libertinaje. Y lo mismo con los hijos varones, no es machismo. Ay, ¿por qué dejó mi hijo a sus hijos? Pues porque no le enseñaste. Pero en fin, eso da para otra homilía, me callo. Seguimos. José, al darse cuenta que María está embarazada, piensa en dejarla. Fíjense, la Sagrada Escritura casi no nos habla de José, pero hoy nos revela quién era él. Dice, siendo un hombre justo, la palabra justicia en la Sagrada Escritura quiere decir santidad, siendo un hombre santo y no queriendo poner en evidencia a María, pensó dejarla en secreto. Recuerden, en aquel tiempo el castigo para una mujer cachada en adulterio era matarla a pedradas. José, pensando que ella lo había engañado, renuncia a eso, no la quería exhibir y la quiere dejar en secreto. Y entonces un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Va a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Acuérdense en el libro del Génesis, cuando Dios crea todo, le da autoridad a Adán y a Eva para que a los animales les pongan nombre. ¿Qué quiere decir ponerle nombre a alguien? Es la autoridad que tú tienes sobre esa persona. En otras palabras, el ángel está diciendo, tú serás el padre que tendrá autoridad sobre este niño y le pondrás por nombre Jesús. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Dios salva. El nombre revela la misión del Cristo Jesús. Dios salva. Jesús es el Emmanuel que habita en medio de nosotros y que viene a salvarnos. Y repite aquí San Mateo la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel. Y fíjense cuál es la reacción bellísima de José. José, al saber la noticia de que iba a nacer el niño Jesús, despertó
hizo lo que el ángel había mandado y recibió a su esposa. 3 verbos hermosos que nos deben de ayudar para esta última semana de preparación para celebrar el nacimiento de Cristo: despertar del sueño. Miren, hijos, no hace más daño a la iglesia que los católicos dormidos, mediocres, tibios. Este Adviento, la palabra de Dios nos invita a despertar de nuestro sueño, a querer comprometernos y cambiar, aunque sea un poquito, de nuestra vida. Fíjense bien, las 2 primeras semanas de Adviento, Juan el Bautista, ¿qué nos decía? Arrepiéntanse, conviértanse, enderecen sus caminos, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Ayer en la noche, antes de celebrar la misa de 6 de la tarde, 10 minutos antes, recibí una llamada muy triste. Una madre de familia, como cualquiera de ustedes, en lágrimas, prácticamente no podía hablar, con nudo en la garganta. Me dice: padre, a las 2 de la mañana le dieron un balazo a mi hijo. Iba entrando a la casa. Yo no sé si lo asaltaron, lo iban siguiendo, una bala perdida, yo no lo sé. Dice: la bala le entró en la cabeza, le atravesó el cerebro. Está muy grave, los médicos ya no nos dieron esperanza, lo van a desconectar en un par de horas. 22 años el muchacho, Luis Gustavo. A veces cuando pensamos en la muerte, se nos hace como que es para las personas mayores, como que a nosotros no nos entra. No, hermanos, nadie les sorprenda. Dice la palabra de Dios: mira que vengo como un ladrón. La pregunta es: ¿estás preparado o estás durmiéndote en tus laureles? A lo mejor para ti, para mí, es nuestro último periodo de Adviento, la última oportunidad que Dios nos da para cambiar, para acercarnos, para corregir nuestra vida, aquello que está torcido. 22 años, un muchacho va entrando en su casa, prácticamente ya estaba en la seguridad, ya estaba entrando una bala. Después de la Santa Misa recibo otro mensaje. La mamá me dice: padre, mi hijo acaba de fallecer, lo desconectaron, sobrevivió un par de minutos, acabó. 22 años, una vida destrozada, acabada, a las puertas de la Navidad. La mamá en lágrimas me decía: padre, si yo todavía lo despedí en la noche. Y la historia de Gustavo puede ser la historia tuya o la mía. Y no quiero ser trágico, porque Cristo no viene a anunciar el temor, viene a anunciar la alegría de la conversión, hermanos. Pero tenemos que enfrentarnos cara a cara esta realidad, la realidad de la muerte, la realidad de que somos pasajeros, la realidad de que a pesar de todo ese mal, hay un Dios que es salvador, que quiere venir a nuestro corazón, que quiere transformar nuestra vida, nuestra miseria, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras lágrimas. Pero eso depende de ti, de cuánto te abras a la acción de ese Dios que viene y toca tu puerta. Esta semana, hermanos, va a haber confesiones, lunes, martes, jueves, viernes, a las 6 de la tarde. Estaría bien que todos hiciéramos un examen de conciencia y nos acercáramos a confesar para cambiar de vida. Les voy a decir 2 cosas que a mí me hacen mucho ruido en la cabeza. 1, si ya estás viviendo en unión libre, pues ya arregla las cosas bien. Ya cásate. Deja tus movidas de aquí para allá, andas de calzón loco, súbele y bájale. Ya céntrate con tu esposa, la madre de tus hijos, con tu esposo. ¿Qué tanto le estás pensando? Yo sé, no van a enseñar. Yo sé que todos los matrimonios, todas las parejas atraviesan por problemas, dificultades, hermanos.
¿Qué relación humana no tiene problemas? Pero también te digo, es la bendición de Dios que se hace presente en tu familia, en tu matrimonio, para nutrir, para fortalecer, sanar el amor. Segundo, esto todavía me hace más ruido. Tienen a los niños meses, años sin bautizar. Y por puros pretextos de estúpidos, perdón por la palabra. Ay, es que los padrinos están en México. Ay, es que los padrinos son de otro estado. Es que los padrinos viven en unión libre y estamos esperando que se casen. ¿De cuándo aquí lo más importante son los fregados padrinos que el sacramento y la gracia que tu hijo va a recibir? Que alguien me lo explique. Y todavía se ponen bien dignos. ¡Ay! Tantos requisitos. Por eso la gente se aleja de la iglesia. Por eso la gente no viene a misa. ¿Cuáles requisitos? Una copia de un certificado de nacimiento es mucho pedir. Que los papás y los padrinos vayan a unas pláticas para que al menos se enteren del sacramento que sus hijos van a recibir. Es mucho pedir. Ojo, hermanos, de eso nos habla la palabra de Dios. Él es el Emanuel. Él quiere entrar en tu vida, quitarte tu mal genio, tus vicios, tus tristezas, tus angustias, tu estrés. Pero dejémonos transformar por Él, por su amor. De eso trata la Navidad. José despertó de su sueño e hizo lo que el Señor le había mandado y recibió a su esposa, la Virgen María, que llevaba en su seno a Jesús. Este sábado vamos a tener 3 misas en español. No es porque al Padre le encanta hacer misas. No, yo también me dan ganas de irme a cenar y a descansar. Pero hago está mal que lo diga, pero se lo voy a decir, este sacrificio, este esfuerzo, para que todos tengan la oportunidad de venir a la Santa Misa. No se queden como viles paganos, por favor. Mucha fiesta de Navidad sin Cristo. Primero la Santa Misa. Organiza tu cena, tus hijos, tus regalos, tus invitados vengan a misa y después toda la pachanga. Trae tu imagen del niño Dios, la vamos a bendecir. Llegas a tu hogar con tu familia, haces una oración con tus hijos, tu padre de familia, deposita la imagen del niño Jesús en el pesebre que va a estar en el lugar más importante y especial de tu hogar, signo de decirle a Dios, te recibimos en esta casa, queremos que nazcas en nuestro corazón. Y entonces sí, después la cena, los regalos, fruto de que Cristo ha nacido en nuestros corazones. No se queden sin misa, por favor, hagan ese esfuerzo. Y entonces sí, como José, recibiremos a Jesús y a su madre en nuestro corazón. Que el Señor así nos los conceda. Nos ponemos en pie, hacemos nuestra profesión de fe. Decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, elevemos nuestras plegarias al Señor. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella conserven sus palabras en el corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos al Señor. Te rogamos.